De entre todos los lugares misteriosos y macabros de este nuestro mundo, hay uno que sin lugar a dudas sobresale por encima del resto, uno del cual todos nosotros hemos escuchado hablar por lo menos una o dos historias que sucedieron allí y que son, como mínimo, inexplicables. El Triángulo de las Bermudas, ese lugar en el Océano Atlántico en el que tantas embarcaciones y aviones han desaparecido. Esto es algo tan frecuente que casi nos resulta hoy en día algo normal, pero lo que no es normal es que alguien haya podido ver el interior del triángulo y haber vuelto para contarlo. O por lo menos esto parece haber sucedido en el caso que te contaré a continuación. Thomas Brown es un hombre que actualmente sigue viviendo en Florida. Este hombre prácticamente toda su vida se ganó el pan trabajando para una compañía de piscinas. Quizás esta información parezca irrelevante, pero créeme, más adelante comprenderás que es muy importante. Thomas también era un aficionado navegante. Tenía su pequeño bote personal, con el que hacía muchos paseos al año por el mar. Y un día, como cualquier otro, del año 2009, Thomas le dejó una nota a su esposa diciéndole que volvería más tarde ya que iba a dar un paseo en el bote. Y en el momento que su esposa encontró la nota, no le sorprendió para nada, ya que Thomas solía hacer eso con frecuencia. Pero todo se tornó extraño cuando pasaron las horas y Thomas no regresaba. Cayó la noche, pasaron más horas aún y Thomas seguía desaparecido. Su esposa, muy afligida, por supuesto, informó a las autoridades y ellos comenzaron una exhaustiva búsqueda por la zona. Sin embargo, luego de algunos días de buscar y buscar, las autoridades dieron por finalizada la búsqueda sin éxito y Thomas fue dado como desaparecido. Y con el paso del tiempo, la destrozada esposa tuvo que resignarse a que no volvería a ver a su querido esposo. ¿Pero qué fue lo que pasó con él? Pues resulta que después de dejar la nota a su esposa, Thomas, como había dicho, emprendió viaje en su bote para dar un paseo por el mar. Él comenzó a adentrarse en el océano. Quizás se adentró un poco más de lo que debería haberlo hecho. La cosa es que en determinado momento el motor de su bote simplemente se apagó. Thomas no comprendió qué es lo que sucedía, y como él era un aficionado a la navegación, tenía algo de conocimientos mecánicos y conocimientos de botes, por lo que procedió a revisar toda la maquinaria, pero no vio nada mal, nada roto. Simplemente el barco no reaccionaba, simplemente todo lo mecánico y electrónico estaba muerto. Él, luego de algunos momentos en los que se dio cuenta que no lograría reparar el barco, comenzó a mirar a sus alrededores para ver si encontraba algún otro barco a la distancia, pero por más que estuvo algunos minutos observando el mar, no vio nada. La radio de su bote tampoco funcionaba, y lo único que le quedaba era utilizar unas bengalas para llamar la atención de algún avión o otra embarcación lejana, pero por más que lo intentó, las bengalas tampoco funcionaron. Las horas siguieron pasando y pronto cayó la noche. Thomas, aburrido y cansado de esperar, decidió tirarse a dormir y en la mañana volver a preocuparse por el tema. Pero cuando despertó al día siguiente, se topó con una realidad que no había considerado. Ya no sentía que el barco se moviera por el oleaje. Era como si hubiese tocado tierra firme. Y cuando estuvo en el exterior se dio cuenta de que era así. Estaba en una especie de playa, una orilla de algún lugar. Rápidamente vio cosas que lo dejaron confundido.
Una de las cosas que vio era que en el lugar había mucho de un musgo color rojizo. Y aquí es donde su experiencia como constructor de piscina es importante. Como un profesional de su campo, él conocía todos los tipos de musgos que crecían en la zona donde él vivía. Y simplemente él no conocía ningún musgo de color rojizo. Además, este tenía un olor muy extraño, un olor ferroso. Y también cabe añadir que ese musgo cubría gran parte del lugar donde él estaba. Lo segundo que le sorprendió es que en las cercanías logró divisar muchas embarcaciones y hasta aviones que habían encallado o caído en esa misma orilla de esa playa. Solo que esas embarcaciones, a diferencia de la suya, parecían llevar mucho tiempo ahí. Y lo tercero que lo sorprendió fue que luego de caminar por toda el área, cayó en la cuenta de que se encontraba en una isla desierta. Pero Thomas no recordaba que hubiese alguna isla lo suficientemente cerca de donde él había estado con su barco la noche anterior como para que la corriente lo arrastrara hasta ahí. Sin embargo, Thomas comprendió bien su situación. Sabía que lo único que podía hacer era tratar de hacer algún tipo de señal de humo para que algún avión o barco que pasara cerca lo viera. Sin embargo, eso jamás pasó. Ningún barco ni ningún avión pasó cerca en días en los cuales él sobrevivió alimentándose de las reservas de comida de su bote. Pero, para cuando sus reservas de alimento se agotaron, él tuvo que enfrentar la dura realidad de que debía sobrevivir a toda costa por sus propios medios. Por suerte para él, tenía una preparación básica como navegante, lo cual lo ayudó a poder destilar agua de mar para convertirla en agua dulce que se pudiera beber. También lo ayudó mucho a pescar algunos peces y a recolectar ostiones y mejillones de la orilla. Y aunque Thomas luego dijo que nunca había visto los ostiones que ahí encontró, aún así eran comestibles. El hombre logró prosperar durante algún tiempo. Sin embargo, cuando según sus cálculos ya llevaba aproximadamente un año en la isla, su boca comenzó a ampollarse, comenzaron a salirle ronchas en su piel y también sus dientes comenzaron a caer. Thomas estaba sufriendo los signos más graves de una desnutrición aguda. Él comprendió que no le quedaba mucho tiempo, que si seguía así moriría. Por eso decidió que si moría iba a hacerlo intentando volver a su hogar. Así que tomó algunas provisiones. Se subió a su antigua embarcación, en la cual ningún objeto o artefacto electrónico funcionaba. Se fabricó un primitivo remo y así decidió internarse al mar. Y mientras lo hacía, mientras remaba una y otra vez, él pensaba que quizás ya estaba muerto, que había perdido toda razón y que quizás su mente lo estaba obligando a cometer una brutal estupidez. Las fuerzas de Thomas cedieron y él cayó ante el agotamiento. Él perdió el conocimiento y cayó en un sueño profundo. Pero muy grande fue su sorpresa cuando al día siguiente él despertó gracias a los llamados de otra persona. Se trataba de dos hombres de la guardia costera que habían visto la deteriorada embarcación de Thomas y habían ido a rescatarlo. Al principio Thomas no sabía si estaba soñando o si era verdad. Estuvo confundido por muchos segundos al despertar, pero cuando comprendió que de verdad eran otros seres humanos, comenzó a llorar de alegría. Horas más tarde, la esposa de Thomas fue notificada por la policía diciéndole que debía ir al hospital más cercano de su propiedad, ya que debían hablar sobre algo relacionado a Thomas. Ella se dirigió de inmediato al hospital,
creyendo en todo momento que seguramente habían encontrado su cadáver. Pero al momento de llegar al hospital y encontrarse con su esposo sentado en una camilla, absolutamente delgado, sin dientes y lleno de llagas en la piel, a pesar de su inmediata confusión, ella corrió a abrazarlo desesperada, apenas pudiendo creer que él estuviese con vida. De igual manera, Thomas estaba llorando en todo momento de alegría, pero casi no tenía fuerzas ni siquiera para abrazarla bien. Obviamente, poco tiempo después, las autoridades le pidieron a Thomas que les dé una detallada explicación de qué había sucedido desde el día que él salió con su bote a navegar. Él les contó todo lo que había sucedido. Todo parecía muy normal. Thomas en todo momento creyó que él simplemente había encallado en una isla desierta. Pero al terminar la historia, algo dejó totalmente pasmados a los oficiales de policía y también a su esposa. Thomas no comprendía qué es lo que los había dejado tan sorprendidos, hasta que se lo explicaron. Thomas en todo momento estando en la isla había contado los días, por eso él sabía que había estado aproximadamente un año en ella. Sin embargo, él había estado 7 años desaparecido. Este caso pasó en realidad. Es un caso considerado como uno real, aunque muchos de los acontecimientos no pueden ser explicados ni probados. No hay explicación de por qué para Thomas simplemente estuvo un año perdido cuando fueron 7. Al igual que algo muy extraño que él dijo y que no hay forma de explicar es ese musgo rojo que él dijo que cubría toda esa isla. Porque resulta que en la zona del océano en la que ellos viven no existe ningún musgo de color rojo. Y el único musgo rojizo que existe en todo el planeta crece en agua dulce, no en agua salada. ¿Realmente es posible que Thomas haya visitado la dimensión dentro del Triángulo de las Bermudas? ¿Que haya estado todo el tiempo en otra realidad o en otro plano dimensional? Y por eso también fue que el tiempo pasó muy diferente para él. No hay forma de probarlo. Sin embargo, es obvio que aquí algo muy extraño pasó. Y te invito a que tú mismo saques tus conclusiones. Gracias por ver el video. Espero que lo hayas disfrutado y que le des like y te suscribas al canal. También visítanos en Facebook y Twitter para siempre estar contactados. Hasta pronto.